¿Qué puedes ver aquí? ¿Cómo va el tiempo, Un viernes de junio del año pasado. Mira, ¿sabes? Esta cosa ha cambiado tantas veces. Lo que quieres que Un titán de Wall Street se prepara para hablar con su equipo en Nueva York, Londres y el mundo. Quiere acabar con los rumores. Que la firma está en problemas. ¿Crisis? ¿Cuál crisis? Todos deberían sentirse seguros. 12 semanas después, el banco quebró. Lehman Brothers cae espectacularmente. Se detuvo en un punto. Ve a la cárcel ahora mismo. Esto es lo interno. Cuenta de que causó el colapso del gigante de Wall Street. Esto es realmente impresionante. Creo que esto sucedió. En la historia de los negocios, en los últimos 50, fue el fin de semana más extraordinario. Fue la quiebra más grande de la historia. Y el punto de inflexión hacia la recesión global. Lehman fue un momento en el sentido de que ilustró estos dos grandes problemas. Si no resolvimos, las cosas empeorarían mucho. El pánico que siguió nos afectó a todos. Al secarse las hipotecas, los mercados bursátiles cayeron y las empresas quebraron. ¿Por qué una quiebra? Tener consecuencias tan catastróficas para el mundo. Ninguno de nosotros anticipó fácilmente que veríamos el tipo de pánico financiero que vimos tras el fracaso de Lehman Brothers. Entonces, estos han sido eventos extraordinariamente serios. No contábamos con esas herramientas al entrar en la crisis. Fue un error trágico para Estados Unidos y el resto del mundo. Esto es lo que realmente sucedió. Al borde del colapso en 2008. ¿Quiénes estuvieron adentro? Cuenta la historia del fin de semana que cambió el mundo. Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos llegó a Nueva York, en esta semana se enfrentó a un dilema. Hank Paulson, encargado de la política económica de Estados Unidos, voló desde Washington debido a Lehman Brothers. Uno de los bancos de inversión más antiguos de Wall Street estaba perdiendo dinero. Debería mantenerlo vivo con una inyección de efectivo. Los mercados sigan su curso. ¿Y si lo dejara quebrar? ¿Cuáles serán las consecuencias para la economía global? Con solo una hora de aviso, llamó al jefe, directivos de los principales bancos de Estados Unidos, los llamados maestros del universo, a una reunión de crisis. Era viernes por la tarde. Estaba en las oficinas de Merrill en Midtown. Llovía bastante fuerte. Recibí una llamada a las 5 de la tarde. Llega a la Fed a las 6 p.m. esta noche. Esos llamados telefónicos siempre son malos. Y esto fue tan malo como podía ser. Y creo que fui yo quien usó la palabra Armagedón. Esto va a ser un desastre. La Fed, la Reserva Federal de Nueva York, el escenario de la crisis, está a la vuelta de la esquina de Wall Street. La granito. La fortaleza es símbolo del poder económico estadounidense. No creo que hubiera alguien allí quien no entendió, al menos en gran medida, las apuestas en juego. Teníamos una sala de conferencias allí. Me han dicho que los ejecutivos principales, la mayoría de las firmas de Wall Street, pero al parecer había otro piso y otras salas de conferencias. Estamos haciendo nuestra parte, hacer lo que se nos pedía. Y con la sensación del reloj corriendo, probablemente nunca tendré un fin de semana como ese. Lehman podría anunciar otra quiebra de 2.500 millones de dólares sobre hipotecas en el tercer trimestre. Por meses, Wall Street ha estado preocupada por Lehman debido a las grandes inversiones inmobiliarias con el desplome del mercado. Ahora estaba peligrosamente expuesto. Los accionistas vendían acciones. Otros bancos retenían crédito. Lehman ha perdido 6.500 millones de dólares este año. El precio de las acciones del banco ha caído Las acciones han caído bruscamente, pero en los últimos 10 días ha estado en caída libre. Ese viernes por la tarde estaba perdiendo más de 8 millones de dólares por minuto. La confianza en el banco se desvanecía bajo la intensa luz de los medios. ¿Ha abandonado el mercado a Lehman?
Sabíamos que Lehman estaba en problemas. Hay tráfico constante entre nuestro tesoro. Entre el tesoro y los reguladores durante ese Hablaré regularmente con Henk Paulsen. Y el viernes por la noche sabíamos que tendrían que hacer algo con Lehman. En los últimos meses, la crisis de las hipotecas subprime y el colapso de los precios de las casas obligó al Tesoro de Indwood a rescatar a las dos mayores compañías hipotecarias de Indwood. Muchos suponen que las autoridades actuarán igual, pero la elección presidencial estaba a semanas de distancia. En la campaña se lanzó el grito: lo que importa es la calle principal, no Wall Street. Así que, cuando los banqueros se reunieron el viernes por la noche, desde el inicio estaba clara poca simpatía del gobierno. Fue realmente Henk Paulsen, el secretario del Tesoro, y Tim Hayes, el jefe de la Fed, quienes realmente dirigían la reunión. Y nos dijeron, este es el problema. Lehman necesita ser rescatado. Tienes que encontrar una solución. No, el gobierno no ayudará. Como líderes de Wall Street, lucharon con qué hacer sobre Lehman Brothers. Al otro lado de la ciudad, en el estadio el equipo local, los Mets, atrasados ante los Braves de Atlanta. No fue un buen presagio. Sin rescate gubernamental, dos rivales de Lehman estaban ansiosos por aprovechar la oportunidad. El primero fue Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Y el otro era un outsider británico, Barclays, ansioso por expandirse al Atlántico. Teníamos los ojos abiertos, estudiando cuidadosamente los libros. Desplegamos un gran equipo. En Nueva York, bajo Bob Diamond. Sin duda, no sabíamos qué encontraríamos. Completamente en debida diligencia. Pero te puedo asegurar, no hubiéramos subido al avión. En una situación tan grave como la de los mercados, si no fuéramos muy serios. Estaba muy claro, esto iba a ser un evento seminal en la historia de la crisis crediticia. Su éxito se debió en gran parte a un hombre, una figura descomunal, quien se jactaba de ser un Lehman Lifer. En 1966, Richard Severin Ford, de 20 años, Jr., llegó a Nueva York, trabajar como pasante en Lehman Brothers. Al terminar la universidad, el banco lo contrató. Dick Ford era ambicioso y hábil en su trabajo. Muy bueno. Con constancia y determinación, subió hasta llegar a la cima. En 1993 fue nombrado director ejecutivo. Bajo su liderazgo, Lehman se evolucionó de un banco de inversiones captando dinero y gestionando fusiones y adquisiciones para clientes, a usar dinero prestado para operar en los mercados. Debo decir, estuve con Lehman Brothers durante 24 años. Este es mi único trabajo desde que comencé. Estaba más abajo que nadie, pensando que estaría aquí hoy, y les di. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, then I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but I'm... Pero, ¿sabes? ¿Quieres discutir con Dick? Absolutamente no. A menos que estuvieras completamente firme en tus argumentos. Estabas discutiendo, ni siquiera reconocías a nadie. La mayoría de las veces le diría buenos días o hola y obtienes una respuesta, pero él es casi como si se hubiera aislado con una pared. A menudo, los demás empleados sentían lo mismo. Ni siquiera hablaban con él, ¿sabes? Subían en el ascensor en silencio total. Ford construyó una red de más de 60 oficinas en todo el mundo, con más de 28.000 empleados.
cuando Lehman Brothers abrió un nueva sede europea en Canary Wharf. El banco había llegado de verdad. Declararé formalmente abierto este nuevo edificio. Muchas gracias. El inusual estilo de liderazgo de Dick Fowles significó que era admirado y en igual medida. Dick tomó el micrófono como si fuera un y prosiguió con esto. Feroz ataque a los vendedores cortos. Las personas que deprimían el precio de las acciones de Lehman estando corto de acciones. Y él, más bien. Para sorpresa y desconcierto de todos, él dijo: si lo hacemos bien. Dick Fowles también tenía un insaciable apetito por las ganancias, con o sin frijoles de soja. Y lo logró en 1994. Una acción costaba $4 cuando la economía creció en 2007. Esa inversión valía ahora $82, un aumento de 20 veces. ¿Y cómo lo había logrado el banco? Al expandirse en nuevos productos lucrativos. A medida que el mercado se desreguló, productos altamente complejos como los swaps de default de crédito, una especie de seguro contra los prestatarios. El riesgo de impago de préstamos era el juego. Como comerciante, asumes riesgos para obtener ganancias. Cuanto más riesgo tomes, cuanto más dinero juegas, más ganancias puedes obtener. En el caso de Lehman Brothers, Dick Fowles le dijo a nuestro jefe esencialmente: asumidor de riesgos en valores respaldados, tienes que asumir más riesgo. Y ese riesgo incide más en la línea de fondo. Creo que Wall Street descubrió, pero también muchos otros creían, que la finanza moderna era alquimia. Eso era una forma de asumir riesgos y distribuyéndolo ampliamente. Entonces, el sistema en general se derriesgó y esto generó una falsa confianza en los mercados. Y para el personal que se unió al credo de Dick Fowles, con la línea de fondo llegaron las recompensas que cambiaron mi vida en un buen año. Como en 2006, gané más de $30 millones. Eso me otorgó un bono de más de $1 millón. Y conozco operadores que ganan 10 millones en un año, en un buen año. Pero sabes, ese tipo de operadores ganaron más de 150 a 200 millones de dólares para la firma. El volumen de negocios de Lehman fue de 11.5 mil millones. Recompensó a su personal con más de 5.000 millones en salarios y bonos. Para 2007, el volumen de negocios casi se duplicó, con el personal recibiendo más de 9.000 millones. En sueldos y bonos, Dick Fowles encabezaba la lista. De 2000 a 2008. Se llevó entre 310 y 500 millones de dólares. La cifra exacta es discutida. Ahora en la Fed, en esa noche de viernes de septiembre pasado, los rivales de Dick Fowles, de los que se jactaba de haber estaban juzgándolo. No había sido invitado a la reunión de crisis de los ejecutivos principales. Incluso algunos de su propio banco. Sintió su naturaleza competitiva. Sería una distracción perjudicial. Después de que los jefes bancarios abandonaron el edificio, continuaron trabajando toda la noche. El olor a pizza rancia y los cuerpos sin lavar no son muy apetecibles. Pero te acostumbras a vivir con ello como parte del negocio, pero la intensidad era mucho mayor. Pitch que normalmente es el caso, porque las apuestas eran tan altas. Realizaban debida diligencia, revisando las cuentas de Lehman para armar una imagen precisa de las finanzas del banco. Francamente, tuvimos dificultades para avanzar. Y nos quedó claro, la dirección de Lehman Brothers pasaba mucho tiempo, al menos con otra firma, realizando debida diligencia. Y así comenzamos con lentitud. Eso fue porque Lehman le estaba prestando atención a ese otro pretendiente. Banco de América era el favorito para comprar la moribunda casa de inversión. Había partes muy rentables de Lehman Brothers, como la división de inversión, lo que querían rescatar. Pero cuando sus asesores comenzaron a revisar lo que hallaron, las cuentas de Lehman Brothers, al revés de lo que esperaban, los dejó atónitos. Tengo que decir que, aunque esperábamos, no estaríamos muy contentos con lo que vimos. Fue peor de lo que esperábamos. Calcularon la caída de los valores inmobiliarios. Dejó un gran agujero en la hoja de balance de Lehman.
Un mes antes, el banco había afirmado su cartera valía 40.000 millones de dólares. Ahora había caído a unos 25.000 millones. Pudieron haber pagado 100 millones por una propiedad. Y en su balance dice que vale 100 millones, pero la realidad era valía 50 o 25 millones. Y al sumar todas esas pérdidas de esta propiedad y de aquella, y así sucesivamente, sumó un número muy grande. Un número tan grande. Las pérdidas fueron tan grandes que, eso realmente significaba estaba en bancarrota, a menos que recibiera apoyo del gobierno de Idu. Pero el responsable del tesoro de Idu, Gen Paulso, ya había dejado claro que no era una opción. Lo que sucedió después sorprendió a todos. A la mañana siguiente, la mayoría de los neoyorquinos ignoraban jugando en Lower Manhattan. A medida que avanzaba la mañana, las apuestas subieron. Dick Fuld aún confiaba en Bank of America, haciéndole una propuesta, pero estaba a punto de descubrir que su pretendiente tenía un ojo vago. John Thain, CEO de Merrill Lynch, era el nuevo en la cuadra, pero él tenía sus propios problemas. El precio de las acciones de Merrill Lynch, porque los inversores vendían, temeroso de la exposición de este también estaba en la recesión inmobiliaria. Así que, al regresar a la Fed el sábado por la mañana, tomó un interés particularmente interesado en el problema de su rival. Observando cómo el representante de Lehman se desmoronaba bajo la presión, la atención podría pasar luego a su propio banco problemático. Al verlo y comprender el agotamiento emocional que le causaba lo que le luego sabiendo, que el sábado, que probablemente iban a declararse en todos sus esfuerzos fracasaron. En cierto modo, me reforzó. Sabes, no quería ser esa persona una semana después. Aprovechó la oportunidad para salvar su propio banco. Y así, desde mi punto de vista, el problema ya no fue cómo salvar a Lehman, porque asumí que Lehman iba a quebrar. Se convirtió en qué implica para los mercados financieros. ¿Y qué significa eso para Merrill Lynch? ¿Y cómo garantizo que protejo a los accionistas de Merrill Lynch y los empleados de Merrill Lynch y los clientes de Merrill Lynch? Para que lo sepas, Merrill Lynch está en una posición similar. Una semana después, decidió contactar al CEO de Bank of America, Ken Lewis, en casa en Carolina del Norte, y le hizo una audaz oferta. Salí del edificio y realmente me paré en la acera, en la calle, llamé a Ken desde mi celular. La conversación fue breve y le dije, creo que sería conveniente explorar algunas opciones estratégicas. Él dijo, genial. Podré estar en Nueva York en un par de horas. Se acabaron las apuestas, era cada uno por sí mismo. Mientras el jefe de Bank of America volaba hacia el norte, Dick Fuld no sabía que lo habían dejado excluido de la Fed. Pasó la mañana encerrado en la sede de Lehman en Midtown. Dick a veces preguntaba, ¿has recibido respuesta de Bank of America? Aún nos costaba creerlo. Habían desaparecido. Y la respuesta, por supuesto, siempre era no. A pocas cuadras, John Thain empezó a negociar con el jefe de Bank of America en un discreto escondite cerca de Central Park. Es un apartamento corporativo. No era muy distinto a una habitación de hotel, y era bastante desolador. Y solo éramos los dos. Y solo éramos dos hablando con Ken Lewis. Merrill Lynch era una propuesta mucho más atractiva. Eso demostraba el lema de Wall Street: matar o morir. A finales de tarde, el equipo de Lehman Giltado estaban esforzándose por mostrar valentía. Supongo que tarde el sábado por la tarde. Hubo un desliz de lengua en una reunión a la que asistí en la Fed, lo que me llevó a concluir: el Bank of America definitivamente hablaba con un Merrill, además de mi incapacidad para recibir llamadas. Entonces,
Llamé a Dick y le dije, estoy muy preocupado de que esto sea cierto. Y él dijo, no puedo creerlo. Y había un adjetivo, lo cual no repetiré, o un adverbio, supongo, antes de creerlo. Fue un romance de vértigo. 2 días después, el Bank of America anunció la compra de Merrill Lynch por $50.000 millones. La empresa combinada es mucho más fuerte y sobrevivirá a casi todo. Así que, tras ser dejado plantado, Lehman ahora solo tenía un posible pretendiente. Llegó la tarde del sábado. Tuvimos una señal muy positiva. Nos trasladaron a una sala de conferencias mucho más grande. Un cartel en la puerta que decía Teníamos la sensación de que uno de los otros bancos estaban observando la transacción. Probablemente no estaba allí. Los equipos de Barclays y Lehman se acercaban a un acuerdo. El hombre que nadie quiere ser ahora es el más longevo. Servidor de en Wall Street. Dick Ford enfrenta su mayor desafío hasta ahora. Aún en su oficina de Midtown, justo al lado de Times Square, Dick Ford era ahora un espectador indefenso. Mientras otros decidían el destino del banco, lideró durante mucho tiempo. Ahora todas las esperanzas recaían en Barclays. Fue una gran decepción. Sin embargo, se amortiguó en cierta medida, porque Barclays parecía mucho más interesado, más que antes. Qué diferente parecía todo hace 9 meses. Lehman Brothers celebraba el final de un año récord. Ganó más de $4.000 millones. Y la razón de este éxito, mortero y ladrillos. Ambos presidentes, Clinton y Bush, apoyaron la propiedad de vivienda. Nuestro gobierno apoya la propiedad de viviendas. Porque es bueno para América. Es bueno para nuestras familias. Es bueno para nuestra economía. Los precios de las casas en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se dispararon tras el 9/11, cuando se recortaron las tasas de interés. La burbuja se alimentó de préstamos con atractivas tasas iniciales, ofrecido a clientes cada vez más arriesgados. Nació el llamado escándalo de las hipotecas subprime. Llegamos al punto de que se conocieron como hipotecas NILA, sin ingresos, trabajo o activos, basándose únicamente en la apreciación de precios de vivienda. Las tasas hipotecarias siguen cerca del mínimo de 20 años. Ahora con casi nada de Si eres un dueño de casa, listo para un alivio financiero. Incluso te daremos un informe de crédito. Pero el verdadero dinero para los bancos no provenía de la venta de hipotecas a propietarios, pero de intercambiar paquetes de estos préstamos entre ellos y otros inversores institucionales. Es así de fácil. Estos paquetes se etiquetaron como de alta calidad, activos de bajo riesgo para los bancos. En 2007, Lehman fue el mayor asegurador de préstamos inmobiliarios en América. Era una gran máquina. El riesgo de la máquina era que los bancos de inversión debían actuar como distribuidores. Deberían estar en el negocio de desalojos. Dick Ford solía decir esto. Estamos en el negocio de la eliminación de almacenamiento. A lo largo de Wall Street y en la ciudad de Londres, había una creciente suposición. Los magos financieros lograron erradicar el riesgo. De acuerdo, mamá, tomaré la casa. Creo que había una visión general en el mercado. Que la sofisticación del siglo XXI, mercados financieros, permitió tomar distintos tipos de riesgos por personas que realmente sabían lo que así quieres. Un poco de paraíso de los tontos. Eso no era exclusivo de Lehman. Esa era la creencia del mercado de que de alguna manera todos habían solucionado el problema. Y ese falso sentimiento de confianza leyó a los hermanos Lehman para hacer al más cautelosos se alejaron de. Empeñó cada vez más dinero. Para agosto de 2007, por cada dólar que el banco poseía, prestaba hasta $44. Se llama apalancamiento, mientras que la mayoría a sus competidores, como Goldman Sachs y Morgan Stanley, tenían una relación de apalancamiento en los 20 o bajos. Lehman era mucho más alto.
Al llegar a Lehman, nuestra relación de apalancamiento y cuando me fui era 44-1 top max, y eso significa tenemos una cantidad de capital relativamente pequeña en relación con lo que debemos. Es 44-1 en dólares reales lo que tenemos y millones de dólares que debemos. Usó este dinero prestado para operar en el mercado inmobiliario. En 2007, invertía 60.000 millones en propiedades comerciales, hoteles, centros comerciales y desarrollos residenciales en todo el mundo. Pero mientras el apalancamiento multiplica las ganancias con los precios, multiplica las pérdidas si los precios caen. Y eso ocurrió en 2007. ¿Por qué un creciente número de personas, quienes se dejaron seducir por las tasas hipotecarias iniciales, no pudieron pagar cuando las tasas subieron? Las ejecuciones hipotecarias se dispararon y los precios de las casas cayeron. La crisis subprime estalló en el mundo. Bienvenido a Bakersfield, California. No es el tipo de lugar que uno imagina como destino de lujo. Pero eso es lo que Lehman Brothers esperaba. Prestó 78 millones de dólares a un planes de construir miles de casas nuevas en el abrasador Valle Central. Acabo de enterarme, no fue un tema principal en la mesa. Pero te dijiste, vaya, esto es un poco agresivo para nuestro tamaño. La publicidad prometía Maquelas Terence, con su campo de golf, lago artificial y playa, y hermosas casas, donde los sueños se hacen realidad, y donde comienza la buena vida. Pero este oasis era un espejismo. Nada más queda. Es víctima de la bancarrota de Lehman y la caída del mercado inmobiliario. Aquí hay una foto del lago. ¿Cómo debía verse al finalizar? Otra foto. Alguien disfrutando del lago. Nos contrataron para construir las paredes de bloques alrededor del proyecto. Creo que estaba cerca de 20 millas de muros si lo hacíamos. Si completáramos todo el contrato, como puedes ver, las paredes son largas. Esa pared mide aproximadamente 3 millas de largo. John Scripter, aún le deben alrededor de $1 millón por trabajo no pagado. Fue la decisión de invertir en desarrollos comerciales como estos. Ese sería el punto de inflexión para Lehman Brothers. El banco invirtió fuertemente en el mercado inmobiliario en su punto máximo, pero no pudo salir antes del colapso. En esencia, Lehman presta dinero a maquelas de a corto plazo, luego intenta sindicar y vender los préstamos sindicados a nivel mundial. Y cuando no puedes venderlo y repartir el riesgo, entonces se convierte en un lastre en tu balance. Con el tiempo, realmente no teníamos mucho ese montón de dólares para mantener como este a largo plazo. Se convirtió realmente en un lastre. Y a Dick Fuld, el arquitecto de los grandes diseños de Lehman Brothers, esa pesada carga debió sentirse cada vez más pesada con que el fin de semana avanzaba. Domingo por la mañana, en Nueva York comenzó con optimismo. El banco favorito, Bank of America, podría haberse retirado, pero Bartal seguía en el juego. Como precaución, Lehman Brothers convocó al más famoso de los Estados Unidos de bancarrota, por si acaso ocurría lo impensable. Aún así, él creía que se alcanzaría antes de que terminara el día. Al bajar el domingo por la mañana, mientras conducía, pensaba que podría estar fuera alrededor de las 3, a las 4 de la tarde, porque tenía otras cosas que hacer. En realidad pensé que esto podría ser un simulacro de habrá un acuerdo, y lo anunciarán esta tarde. Y luego estaré libre para irme y hacer las cosas que tenía planeadas para ese domingo. Y así comenzó el día en la Fed. Las negociaciones continuaron toda la noche y un acuerdo parecía cercano.
Estuvimos en una videoconferencia con nuestro consejo. Yo estaba en la llamada desde aquí, creo que fue alrededor de las 9:30 la reunión del domingo por la mañana y sinceramente nos sentimos cautelosamente optimistas. Creo que alguien dijo, quizás hubo un apretón de manos sobre el acuerdo. ¿Y qué debía? El trámite en la FSA de Londres. Había una creencia, incluso una suposición, que Le Mans era demasiado grande, demasiado importante para permitir su fracaso. Ahora, los medios se daban cuenta de la historia, que algo grande sucedía en la Fed. En este momento, todos los principales actores ya estaban adentro. Fotografió todo lo que salía del garaje. Tan pronto como se abre la puerta, empezamos a disparar, buscando cualquier movimiento, alguien contra. No sabemos a quién buscamos, y cuando los veo, no puedo reconocerlos. No son como Paris Hilton. Estas personas no son famosos. Para mí, estoy disparando a cualquiera contra. Y luego pienso que lo resolveré después. Un CEO no tenía ventanas oscurecidas, y cubrió su rostro con las manos. Y fue muy revelador que... ¿Oyes eso? Los titanes del negocio que son, sabes, a menudo, y, sabes, habían sido alabados mientras ocultaban sus rostros. Quizás avergonzados, no sé por qué lo hacían. La compañía de los fue empujado a un rincón. Por lo menos, Ford tiene pocas opciones restantes. La acción en caída libre, muchas cosas. Quizás un poco tarde aquí para leer. En cuanto a reconocer algunos de los problemas reales. Aquí vamos, el banco, su jefe. Tenían una relación difícil con los medios. Vivas a Lehman Brothers. Cayeron un 12% en la última semana. Hace 3 meses, cuando los medios de comunicación estaban llenos de preguntando sobre la salud de Lehman Brothers, Dick Fuld se había opuesto a ellos. También estoy cansado de ver mi fea foto en los malditos periódicos. Pero la tienda está cerca de la empresa. Podría ser un pequeño vendedor de perros calientes. Creo que nosotros, en los medios, no, y no somos responsables, en cualquier caso, por provocar un corralito bancario. Creo que eso es absurdo. Pienso que algunos querrían culpar al mensajero, pero al final del día, hablas de instituciones que tomaron decisiones para enderezar sus balance sheets 30 o 40 veces. Nadie en los medios los forzaba a hacerlo. Deberían haberlo sabido. Y la SEC. Ella está investigando 4 rumores sobre Lehman Brothers en los últimos 2 meses, pero Dick Fuld pensó, la constante noticia de la caída de Lehman, el precio de las acciones generaba una espiral descendente. Debemos cerrarlo. Sabes que yo me río de ello, pero no es una broma. Esto debe terminar. La fuga nos perjudica. De aquí proviene el rumor mill. De ahí proviene la desinformación. Tenemos una división de comunicaciones. Debe controlarse. ¿Hay alguien fuera de eso? No está autorizado a hablar con la prensa. Punto. Pero el hombre autorizado para hablar con la prensa encontró la defensa de la firma como una tarea ingrata. La atmósfera era seria y también muy desagradable, porque había una opinión muy arraigada entre los altos ejecutivos. La gente de la cima creía que el mundo exterior era un engaño. La historia fue: Lehman tiene el apoyo de todos para llegar al otro lado. Y tenían razón al preguntar, y no pudimos dar las respuestas. De vuelta en la Fed, Barclays se acercaba a hacer una oferta por Lehman. Pero como Bank of America antes que ellos, el banco británico exigía garantías para los deudores que pudiera abrir el día siguiente. ¿Quién respaldaría el acuerdo? Las autoridades americanas y británicas. Nadie parecía tener respuesta. El tono de las conversaciones empezaba a cambiar. Y se podía escuchar, en las voces de los representantes de Lehman, un mayor nivel de duda. Que las cosas iban a salir bien. Había un punto muerto. Lehman y Barclays habían avanzado mucho y estaba tan cerca de un acuerdo, pero no pudieron cerrarlo sin una garantía. Las llamadas telefónicas transatlánticas estaban tensas.
A mitad de la tarde del domingo, el esfuerzo dice, informamos a la Nueva York Fed. Categóricamente, desde nuestro punto de vista, no vimos cómo este podría seguir adelante. No querían ofrecer garantías de liquidez. Lehman sería liberado, a menos que el secretario del Tesoro autorizó la garantía. Se convocaron a los equipos de asesores. Era ahora o nunca. Se nos pidió ir al piso principal, donde el grupo de grandes bancos estaba cerrado. Detrás de estas pesadas puertas, se nos pidió esperar y pasamos horas allí. La tensión era palpable tras las puertas cerradas. Hank Paulson hablaba por teléfono con Londres. El destino de Lehman dependía de esta llamada y el tiempo se agotaba. Los mercados europeos abrirían en 12 horas. Si el banco no era rescatado para entonces, sería demasiado tarde. Hablé con Hank Paulson el domingo por la tarde y él dijo, sus reguladores hacen cientos de preguntas. Y hice el punto. Preguntan con muy buena razón. Finalmente, el secretario del Tesoro salió y hizo un anuncio. El gobierno británico no estaba preparado para permitir que Barclays proseguir con la transacción. No sé qué pasó realmente, pero eso es lo que nos dijeron. Y preguntamos al secretario, ¿podíamos hacer algo? Y su declaración fue que no voy a controlar o suplicar al gobierno británico. No lo haré. En ningún modo amenazar al gobierno británico. En cuanto a la relación, creo que los estadounidenses lo reconocieron por la tarde nuestra hora. El juego se acabó en una semana. ¿Sabes? No podríamos meternos en una situación donde efectivamente garantizábamos un banco estadounidense. Para ser absolutamente claro, el ensayo no impidió el acuerdo de Barclays. Barclays nunca nos ofreció un acuerdo. Barclays nunca negoció el trato. Lo que pensaron que era satisfactorio desde su punto de vista. Y Neville nunca nos propuso ningún acuerdo. Éramos muy específicos sobre lo que no iba a funcionar. Y lo que queríamos no estaba disponible. Caminamos, fin de la historia. ¿Sabe? Creo que tras trabajar en esto durante varios días, habiendo sido bastante positivo, si pudiéramos alinear todas las piezas. Al final, me dio un golpe, ¿sabes? La arena se había agotado en la hora de día en ese momento. No había nada. Estaba más allá. Lehman estaba más allá de Dick, estaba en todos nosotros. ¿Fue realmente una decisión de los Estados Unidos? Rodin Cohen ahora tenía la desagradable tarea de informar a Dick. 12. No habrá un caballero con armadura brillante. Los británicos no venían. Fue la llamada más difícil que he hecho en mi vida. Él dijo, es increíble. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Pasamos unos minutos repasando el mismo tema. Y luego, él. Luego cambió a está bien. ¿Hay algo más que podamos hacer? Con Bank of America y Barclays. Después de alejarse, llegó el momento del plan C. No había un plan C. Esta fue la primera vez que él realmente me pareció que perdió un poco la compostura, porque ahora la muerte era inminente. Se convocó a los abogados de bancarrota de Lehman a la Fed y los condujeron a la sala de conferencias principal. Nos dijeron, no habrá transacción con Barclays, y por lo tanto, Lehman debe estar preparado para declararse en bancarrota. Y de repente dijeron, para la medianoche. Y nosotros, mi respuesta fue, no entiendo lo que haces. ¿Podrías explicar la razón de esta acción? Y neto, lo que decían. Pero realmente no debemos explicar la razón. Necesitas que te financiemos. No vamos a financiarte, a menos que vayas a la bancarrota. Eso es bastante convincente. Pero luego la conversación cambió. A ti hablamos a la asamblea. ¿Entiendes las consecuencias de esta decisión? ¿Qué son? ¿Y qué pasará con el mercado? Y dijeron nosotros, nos encargaremos de eso.
Funcionarios del Tesoro estaban seguros. El impacto del colapso de Lehman sería contenible. Noticias de la inminente bancarrota ya había llegado a Londres. No habrá dinero de Nueva York para que el banco abriera sus puertas a la mañana siguiente. Estaba absolutamente claro que el consejo era que el Reino Unido declararon su insolvencia. No estaría en condiciones de pagar sus deudas. A medida que se acercaban, esa realidad debía ser asimilada. Y hubo reacciones extremas a eso. Estaban los abogados y contadores, quienes se enfocaron en el desafío práctico. Ahora debía organizarse el archivo y luego enfrentándose a sus consecuencias. Y luego estaban los gerentes comerciales. Los comerciantes y demás no podían creerlo, que esto iba a suceder, y no podían enfocarse de inmediato sobre las consecuencias que para el negocio o para ellos mismos. Estaban completamente atónitos. Al comenzar una actuación al aire libre de Offenbach, en Brooklyn, al otro lado del agua, en el Fed, estaba casi todo terminado. Nos dijeron básicamente que saliéramos mientras bajábamos al garaje. Estábamos en el ascensor y dije, no creo que nos gusten. Básicamente nos echaron. Y es una situación muy grave. Era un samba muy triste. Voyaje, si quieres llamarlo así, regresando al Líbano. Al acercarnos al edificio Lime, era como un pandemonio en la 7ª Avenida. Y recuerdo que había un hombre extraño allí, casi con una lanza, diciendo, abajo Wall Street. Y yo dije, esto va a ser una noche interesante. Esperamos noticias de la firma de 158 años. Estamos a 1 minuto de la medianoche. En términos de catástrofe total, estamos a un latido del corazón de una depresión. Dick Ford los esperaba en el 31º piso. Entramos en la sala de juntas. Sin mucho pensamiento profundo, se notaba que Dick Ford estaba muy preocupado. Muy preocupado y diría que muy deprimido. Dick me preguntó, ¿me estás diciendo que no? Dije, sí, Dick, no tengo a dónde ir. No tengo más opciones. No puedo pensar en otra cosa que hacer. Él dijo algo así como, bueno, realmente lo dimos todo. Aún no lo puedo creer. Vi a un hombre sentado allí como hablándole a sí mismo. No entiendo cómo ocurrió esto. ¿Dónde fallamos? Detrás de puertas cerradas, un último intento. Resultó que un segundo primo del presidente Bush trabajó en Lehman Brothers. ¿Podría el comandante en jefe tener éxito donde los banqueros centrales fracasaron? Lo ocurrido sigue siendo objeto de controversia. Larry McDonald fue informado por colegas, quienes estaban a pesar de que George Walker lo niega. Lo han intentado todo. Y todos se reunieron alrededor de George. Había algo de esperanza de que se comunicaría con el presidente. Iríamos alrededor de Hank Paulson y transmitir nuestro mensaje de potencial mundial. La destrucción financiera que Lehman causaría directamente al presidente. El presidente es su pero contactar con la Casa Blanca es una situación muy estresante para todos. Estaba sudando y finalmente aceptó hacer la llamada a la Casa Blanca. El operador lo puso en espera, lo cual para la gente en la pareció una eternidad. A medida que pasaban los segundos, todos estaban más intensa el pulso de todos, y los latidos del corazón aceleraron un poco con intensidad. La operadora volvió a la línea y dijo, lo siento, el presidente no puede atender su llamada ahora.
Era simplemente un horror real. Sensación escalofriante en la sala, de destrucción y desesperanza potenciales. Dick Fuld y el Consejo de Administración tenían una última tarea por hacer. Aprobó la resolución de liquidar el banco. Estaba oscuro, muy oscuro. Y Dick Fuld levantó la vista. Claramente, un hombre en gran temor. Y dije, ¿yo? Y él miró arriba y dijo, supongo que esto es adiós. Después de 42 años en Lehman Brothers, Dick Fuld quedó sin trabajo. Al máximo, las acciones de Lehman valían $85 cada una. Ahora valían 3 centavos. Finalmente, en plena noche, los abogados de bancarrota terminaron los preparativos. Estaban listos para presentar la petición. Es como enviar un correo electrónico. Así que a las 2 a.m. cuando comenzó, la mayoría de nosotros éramos emocionados. Y sí, lo presentamos. Era el fin de una institución. Uno de los orígenes de Wall Street. Y aquí todo llegaba a su fin, presionando un botón en una computadora. Dado que la frase ya es concisa, no es necesario traducirla. Wall Street ha visto muy pocos días como este. La crisis hipotecaria derribó a Lehman Brothers, justo detrás de lo esperado. Y había otros que simplemente la caída espectacular de los hermanos Lehman. Stock de los hermanos Lam. Esto es realmente impresionante, ha ocurrido. Cuando colapsó el domingo por la noche, eso causó ondas de choque en todo el mundo, porque la gente pensó si pueden caer, ¿quién más puede caer? Lehman Brothers fue la quiebra más grande de la historia. 10 veces más grande que Enron. El impacto de la bancarrota, el impacto mundial fue sin parangón. La red de transacciones globales de Lehman estaban enormemente complicados y pocos los entendían. Con el mundo bancario ya nervioso, se extendió el pánico. Las instituciones temían su exposición potencial. Lehman ilustra este gran problema. El nivel de activos deteriorados, el nivel de préstamos malos en el sistema era tan alto que incluso instituciones reconocidas en América estaban en riesgo. En segundo lugar, que Lehman estaba enredado en un problema tan grande, de manera compleja con otras instituciones. Lo que le sucediera a una institución estaba destinado a afectar al otro. Entonces, Lehman fue un momento en el sentido de que ilustró estos dos grandes problemas. Si no solucionamos las cosas, se empeoraría enormemente. 5.000 empleados laboraban en la sede europea de Lehman en Londres. Al llegar esa mañana, muchos descubrieron que habían perdido su trabajo. Era como una escena de bombardeo y un duelo familiar, todo en uno. Y subí al piso de gerencia. Todos estaban sentados con la cabeza literalmente en las manos. Muchos tenían ojos rojos y bolsas negras debajo. Estuve allí todo el fin de semana y toda la noche. Y me dijeron que se convocó de repente una reunión de personal esa mañana en el que el jefe de la operación europea había dicho, vete. Algunas personas simplemente no sabían cómo lidiar con otras personas llaman al cazatalentos de inmediato y no puedes. Tuvo lo mejor y lo peor del instinto alzarse ante estas situaciones. Ya sabes, está sin duda personas que creían estar en el bote, tenían algo organizado para ellos mismos, pero no iban a permitir que nadie más subiera al bote salvavidas y resuelvan sus problemas. Este es un informe especial de la caída de Lehman Brothers. Sobre esta historia sísmica, un día histórico. A medida que se acercaba el inicio de la financiero esperaba con ansiedad para descubrir qué sucedería. Lunes en la tesorería. Estábamos observando los mercados con atención, en constante comunicación con líderes del mercado sobre lo que sucedía al declararse en bancarrota.
Obviamente, resultó muy malo. Fue peor de lo que temíamos. Y tú sabes. Mientras los mercados de crédito se cerraron 2 días después, el miércoles, la verdadera magnitud del daño no se percibió hasta semanas meses, como lo describo. El mercado inmobiliario dañó nuestro sistema financiero. Esto dañó nuestra economía. Esta crisis provocó la severa recesión que estamos en ahora. Tuvimos una avalancha de comunicación. De hecho, recibí alrededor de 5.000 correos electrónicos ese día. El centralita de la empresa estaba bloqueado. La centralita de Bank Street estaba bloqueada. Fue un enorme problema de comunicación, porque todos querían una respuesta. Lo querían de inmediato. Nunca antes había vivido y estoy seguro de que nunca volveré a vivir algo así. Llamadas no solo de bancos y bancos comerciales. Recibíamos llamadas de grandes empresas estadounidenses, empresas Blue Chip, diciendo que no podían autofinanciarse, no pudieron pagar a sus empleados, no pudieron encontrar su inventario. Estas son algunas de las mejores empresas que poco tienen que ver con los mercados financieros, diciendo que no pueden acceder a la financiación para sus empleados. La intensidad de este periodo fue algo sin precedentes. Al cierre de las operaciones se han eliminado 700.000 millones de mercados accionarios globales, el Dow Jones, el índice principal de la bolsa. El Dow Jones cayó 500 puntos. Fue la mayor caída en un día desde el 9 de noviembre. Los mercados monetarios del mundo se congelaron debido al colapso de Lehman. Destruyó la confianza. Los bancos deben prestar entre sí. Y durante el periodo de 4 semanas, los 28 días entre el fracaso de Lehman Brothers y el anuncio de paquetes de recapitalización para bancos de todo el mundo, en octubre, hubo una pérdida extraordinaria de confianza. Un pánico, lo llamaría. Buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. La caída de Lehman Brothers derribó al sistema financiero global. Y aún sigue el debate. ¿Debería el tesoro de G2 haber intervenido para salvar el banco? Nunca lo consideré. Que era apropiado poner el dinero de los en juego con él. En la resolución de Lehman Brothers, los historiadores debatirán durante años si el gobierno de G2 hubiera rescatado a Lehman Brothers, ¿habrían existido una mayor estabilidad financiera? Mi opinión es, el gobierno de G2 tuvo que marcar un límite. No menos importante para que todos en el mundo y gobiernos mundiales y bancos enfócate en que hubo un gran problema. Creo que permitir el quiebra de Lehman Brothers fue un error. Fue un tremendo error. La cantidad de dinero necesaria, 30.000 millones. En comparación con la destrucción y pérdida de valor que siguió la bancarrota de Lehman y el cierre total de los mercados de crédito, los miles de millones de pérdidas que se experimentaron en el mercado posterior. Ahora, cuando la Reserva Federal presta dinero, pueden prestar dinero a instituciones financieras. La ley obliga a la Fed a estar asegurada para que no asuman mucho riesgo. En el caso de Bear Stearns, prestaron 30.000 millones de dólares contra un grupo. En el caso de Lehman Brothers, ¿cuáles activos podrían prestar contra? Creo que lo trágico para Estados Unidos entramos en esta crisis sin un conjunto adecuado de herramientas y proteger la economía del estrés agudo. Viste en el sistema financiero. Las restricciones eran un ejemplo de esas restricciones. No deberíamos haber estado en esa posición. Es crucial que nos movamos más rápido. Nos estamos moviendo muy rápido. Aún estamos en medio de crisis económica a nivel mundial. Aún así, avanzaremos con una reforma reglamentaria integral. Mientras intentamos recuperar el rumbo. Eso es un síntoma de la importancia que le damos. Y sabe que algo no debería haber ocurrido. 2 días después de la bancarrota, el banco de Barclays consiguió lo que quería desde siempre. Cerró el trato para comprar la mayor parte de los activos de Lehman en América de los 75.000 millones de dólares. Fue un chollo. Mucho menos de lo que habrían pagado si el banco hubiera sido solvente. Creo que todos diríamos, esto es algo que nunca esperamos. Podríamos combinar con la es finca de la rama de bulbo. No uso la palabra transformación a la ligera. Esta transacción fue transformadora.
Sin embargo, para muchos empleados de la parte hubo final feliz. 2 semanas después, recibí una carta. Federal Express a mi casa de Leon Brothers, indicando que dejaron de cumplir mi acuerdo de sumisión. Todo se ha llevado. Eso realmente me desestabilizó. ¿Cómo pudieron hacer eso? Sabes, tras 20 años de servicio, ahora no tengo nada. Un mes después, Dick Fuggold hizo su única aparición pública, llamado a Washington para explicar el desastre en una audiencia congresional. ¿No tienes nada que decir a las personas que están viendo esto ahora y se preguntan por qué sucedió esto? ¿No tienes nada que decir? ¿Estarás en el testimonio? Absolutamente bien. Me despierto cada noche. Por favor, espera hasta entonces para pensar. ¿Qué hubiera podido hacer diferente? En ciertas conversaciones, ¿qué podría haber dicho? ¿Qué debería haber hecho? Y me he buscado a mí mismo cada noche. Creí que debió pedir disculpas. Creo que no confesó nada. Hizo que pareciera que él personalmente, Dick Fuggold, no provocó el colapso de la firma. Como si lo negara todo. No fue su culpa. No creo que fuera honesto. De .co.uk/LOB